Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de este sábado 30 de noviembre. Es el último sábado del penúltimo mes del año y ya solamente nos quedaría un mes para que este año termine. Como siempre, la palabra de Dios se abre con oración para pedir la dirección divina. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en libertad. Gracias porque pones a través de tu Espíritu Santo en nosotros el deseo de escudriñar tu palabra. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en el repaso de la lección y que podamos sacar las mejores enseñanzas y prepares nuestra mente y nuestro corazón para ponerlos por obra. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección para esta semana se titula La fuente de la vida. Y el texto para memorizar está en el Evangelio según San Juan, el cual estamos estudiando, en el capítulo 14 y versículo 6, un texto muy conocido, San Juan 14, 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. El error que comete el ser humano es creer que se puede separar la parte espiritual del resto de actividades o del resto del ser completo. Y eso es algo como querer pues que un árbol dé fruto cortándole las raíces. Porque el origen, el inicio, la esencia del ser humano es espiritual. Porque Dios lo creó de esa manera. Entonces, cuando se habla acerca de Dios, acerca de Jesús, que es el autor y el camino hacia Dios, el autor de la vida, el que nos da la vida, el que nos mantiene vivos. Al apartarnos de Él, estamos haciendo exactamente eso. Estamos cortándole la raíz a un árbol que queremos que dé fruto. Y a veces el ser humano en estas circunstancias lo entiende demasiado tarde. Entonces Juan dice en el capítulo 1 y versículo 1, también es un texto muy conocido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando la Biblia habla acerca del principio, obviamente, está hablando del principio de este mundo, no del principio de Jesús o del verbo, como dice aquí, o de la palabra. Jesús es la palabra encarnada. Y hay algo que nosotros tenemos que razonar y entender mientras estudiamos la Biblia, no solamente el Evangelio según San Juan, no solamente la escuela sabática. Cristo hizo posible de que muchas palabras que podrían ser intangibles se conviertan en tangibles. Dejen de ser una palabra sencilla y se conviertan en algo que se pueda ver y se pueda tocar. Jesús dijo que en él estaba la vida. Versículo 4. Ese Jesús en el que estaba la vida era el mismo que en Génesis 1:1 y 2 también. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, puso orden y puso vida. Y como lo menciono en algunos de los temas del canal, los cuales los invito a ver, ¿por qué Dios en el momento de la creación no dio especificaciones acerca de lo que estaba creando? Por ejemplo, que el sol tenga tantos grados, que sirva para esto y para lo otro. No, simplemente dijo, pónganse lumbreras. Porque un Dios perfecto no puede crear cosa que no sea perfecta. Y de acuerdo a la perfección de ese Dios, toda la palabra que él decía era perfecta y lo que creaba esa palabra o a través de esa palabra era perfecto. Entonces, ese Dios creador es el mismo
que Juan ilustra en el capítulo 1, versículo 1, en el versículo 4 y en San Juan 14:6 que ya leímos. Ahora, en San Juan 14:6 empieza diciendo yo soy. Ese yo soy es el Dios eterno. El principio es para el ser humano, es para la creación, es para este mundo. Pero ese Dios, ese yo soy, ese ser, que eso significa yo soy, es el verbo ser, es un ser eterno. Por eso se utiliza este nombre. Y ese ser eterno se hizo tangible, se hizo un hombre para que a través de esa humanidad poder alcanzar al mundo que estaba perdido. Entonces Jesús es el camino, ese camino se hizo tangible, se hizo un hombre. Jesús es la vida, esa vida se hizo un hombre. Por eso, como vamos a ver más adelante en otros pasajes también, porque la lección, si bien es cierto que está separada por temas, pero sin embargo todos tienen que ver con las mismas frases o con frases que se repiten en el Evangelio según San Juan. Ese Dios creador, ese Dios que es el autor de la vida, ese es el gran yo soy, un Dios eterno que no tiene inicio y que tampoco tiene fin, y que se hizo humano porque era la única forma de poder cumplir y convertirse en garante de nuestra vida, porque Dios no puede morir. Si hubiera venido como Dios, quienes moríamos hubiéramos sido nosotros. Entonces, la siguiente parte, palabras de vida. Y se cita el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 61 al 63, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Como dijimos en la introducción, ese verbo, esa palabra la palabra es algo intangible, ¿verdad? Yo hablo y eso es una palabra. Entonces, para nosotros la palabra es algo intangible, algo que no se puede ver ni tocar, a menos que esa palabra la pongamos por escrito. Pero esa palabra se hizo carne, como dice San Juan en su evangelio. Esa palabra que da vida no solamente es la palabra hecha carne a través de Jesús, sino también la palabra escrita de Dios. Y cuando Jesús había pronunciado este discurso que habíamos visto en lecciones pasadas, mucha gente se va, porque consideraron que esa palabra era muy dura, porque les hablaba de comer la carne, beber la sangre, ¿verdad? Y consideraron que era una palabra muy dura, que no la entendían. Entonces Jesús les dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir, y eso lo vamos a leer en el versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para poder entender esto y poder nosotros hacerlo parte de nuestras vidas, esa palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, también tenía palabras y palabras de vida eterna. ¿Por qué este verbo hecho carne tenía palabras de vida eterna? Las palabras que decía Jesús, en su mayoría, eran palabras que había dado en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, ustedes escudriñen las Escrituras porque ahí me van a encontrar a mí. Y se repiten muchas veces. Por ejemplo, el consumado es del Nuevo Testamento. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchas otras palabras. Si nosotros leemos el deseado de toda la gente, las respuestas que no están, por ejemplo, en los evangelios, que muchas veces Jesús las decía, todas eran un escrito está. Esa palabra que se hizo carne tenía palabras de vida. ¿Por qué tenía palabras de vida eterna? Según dice Pedro, porque la palabra de Dios había sido tan
tergiversada, había sido suplantada. ¿Por qué? Había sido suplantada por tradiciones. Y es una pena, porque el pueblo en ese entonces hablaba acerca de la palabra de Dios. Cogían un pasaje de la ley o de los profetas, como le llamaban, a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cogían un pasaje y le daban una interpretación, y de pronto de esa interpretación se inventaban una frase muy bonita. Y como les parecía esa frase muy bonita, se quedaban solamente con esa frase. La frase de interpretación, no la esencia de la palabra. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús empieza a darles a conocer la verdadera palabra. La palabra es la que a nosotros nos convence. Llegamos al conocimiento de Dios a través de su palabra. La palabra escrita por el Verbo que se hizo carne, solo que la escribió antes. Por eso los judíos le decían a Jesús: ¿acaso tú eres mayor que David? ¿O acaso tú eres mayor que Abraham? Porque ese Jesús que estaba allí, que era la palabra, que era el camino y la verdad y la vida, es quien había dado esa palabra. Y él sabía por qué la había dado. Y la había dado para vida eterna. Cuando Jesús recupera el secuestro que habían hecho los líderes religiosos de la palabra de Dios, de la ley y de los profetas, entonces la gente decía que, inclusive hasta los mismos espías que mandaban, nunca ningún hombre ha hablado como este hombre ha hablado. Nadie ha hablado como él. ¿Por qué? Porque él hablaba con un escrito. Esta es la palabra que da vida. Ahora, con esas palabras, cuando el ser humano llega a conocer esa palabra, llega a arraigarse en esa palabra. Y miren, yo quiero puntualizar aquí un hecho. Una persona, indistintamente de lo que haya hecho, pero cuando es tocada por el Espíritu Santo, porque en definitiva nosotros no hacemos nada para la salvación. La salvación es a través de la gracia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no hacemos nada para la salvación. El delincuente más avesado empieza a leer la Biblia y se empieza a dar cuenta que su vida no está en armonía como Dios quiere. Y empieza a ver una transformación. ¿Y saben por qué se da la transformación? Por la palabra. Y por el Espíritu Santo actuando en conjunto con la palabra. Nosotros, cuando hemos conocido el mensaje, sea que hayamos nacido en un hogar cristiano o no, o los que los conocimos después, pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, empieza una transformación en nuestras vidas. Y nosotros vamos a Jesús para ser perdonados, y Jesús nos perdona por su gracia. Y entramos en ese proceso de la salvación. Pero cuando ya estamos en la iglesia, nos olvidamos de la palabra. Esa palabra que nos transformó, esa palabra que nos volvió a la vida, que se hizo vida en nosotros, que nos dio la felicidad más grande, esa palabra que es capaz de dar vida, nosotros nos olvidamos. Y queremos vivir una vida cristiana sin la palabra y sin el autor de la palabra. Es paradójico, ¿verdad? Entonces reflexionemos, y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo dedicas tú diariamente a escudriñar esa palabra, a hacer tuya esa palabra, a permitir que esa palabra siga transformando tu vida y que el autor de la palabra pueda vivir en ti a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra? Y luego tenemos la siguiente parte, el hecho de creer y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene por gracia, porque por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el que hace todo en nosotros. Nosotros no hacemos nada, porque inclusive hasta el aceptarlo, el aceptar el llamado de Dios, es algo que Dios produce en nosotros. Lo único que puede hacer el ser humano es rechazarlo. Eso sí es del ser humano. Pero el aceptar todo el proceso de la salvación, desde el momento que conocemos y estudiamos su palabra, desde el momento que el Espíritu Santo empieza una obra de transformación, en el momento que nosotros aceptamos ese nuevo nacimiento, todo es obra de Dios y del Espíritu Santo, de esa palabra hecha carne que está habitando entre nosotros. Y yo quiero leer el
capítulo 1 de Juan y versículos 12 y 13. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en sus nombres, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? A veces nos confundimos y decimos, no, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El ser humano, según este texto, tiene dos nacimientos o ha sido engendrado dos veces. ¿Cuál es la primera? Indistintamente de cómo naciste tú, de cómo es tu hogar, de dónde naciste, en un hospital, indistintamente de cuál es tu raíz según la carne, Dios quiere cambiar eso. Hay gente que no se siente muy orgullosa de sus orígenes. Y hay gente que vive diciendo, no, yo para qué nací. Yo he escuchado gente que vive inconforme. Es que mi vida no me gusta, es que yo tuve una niñez así, o desde antes de nacer sucedió esto con mi familia, con mi padre, con mi madre, etcétera, etcétera. No importa cuál haya sido tu origen y tu raíz. En el momento que tú crees, dice la Biblia en el versículo 12, a los que le recibieron y creen en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento somos hijos de Dios. Y en ese momento somos nuevamente engendrados. Y ahora ya somos engendrados no por voluntad de un hombre, de tu papá, de tu mamá, de la forma que haya sido, no importa. Ya dejaste ese origen, quizás del cual tú te avergüenzas, y ahora tienes un nuevo origen, eres engendrado nuevamente. Y lo más bonito está aquí en el versículo 13, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. No es de voluntad de carne ni voluntad de varón, no es porque tus padres quisieron o no quisieron, etcétera, etcétera, no importa. Ahora eres engendrado por voluntad de Dios. O sea, el aceptar todo cuando tú aceptas es algo que Dios produce. Pero hay gente que rechaza la vida. Y a veces creemos que cuando nosotros rechazamos la vida podemos seguir viviendo sin ningún problema. No. ¿Cómo podemos estar o vivir una vida sin el autor de la vida? Cristo es el autor de la vida. Es el que te dio vida. Y sopló en su nariz en un aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Así es como tienes tu vida y como yo tengo la mía. Pero no podemos decir que vivimos lejos de Jesús, que es la vida, el autor de la vida, el que te da la vida y que me da la vida, y querer seguir viviendo llenos de vida. Por eso es que el ser humano que se aparta de Dios, que no le acepta, que le rechaza, y esta es la siguiente parte, rechazar la fuente de la vida, no puede tener vida. Y como dije anteriormente, hay personas que dicen, yo no quiero esta vida. Esta vida no es la que yo quería. Pero persisten en vivir alejados de la fuente de vida. Ha hecho mucho daño el hecho del humanismo, del cerciorarse, ¿verdad? En Alemania, siglos pasados, nació la crítica, que inclusive hasta se hizo motivo de estudios en los colegios o high school, como se lo llama acá, porque todo tiene que pasar por el sentido de pesar las cosas, si son realistas o no. Pero en las cosas espirituales es todo lo contrario. Y la lección cita el ejemplo de los dos espías. ¿Se acuerdan cuando Moisés envía a los dos espías? Que tenían que ir a Canaán y ver qué era lo que había, traer un informe como una forma de poder ir preparados a la conquista. Trajeron un racimo de uvas
que era tan grande que tenían que cargarlo entre dos personas con un palo allí. Pero a pesar de esa evidencia, 10 de los 12 espías dieron un mensaje negativo, y eso es lo que encontramos en Números capítulo 13, versículo del 23 al 33, como es un poco largo, no vamos a leer todos los versículos, y es algo que ustedes conocen. Pero solamente 2 dijeron, no, Jehová va a entregar a esas personas y a ese pueblo en nuestras manos. Desde el punto de vista lógico, tenían razón los 10 espías que dieron el informe. Tenían razón en la descripción que dieron. Pero ¿en qué no tuvieron razón? Que les faltó la fe. Porque con todas las características, quizás un poco agrandadas como ellos los presentaron, se olvidaron que había un Dios que era mayor y más grande, que le había dado evidencias de que estaba con él, con el pueblo. Había hecho milagros, igual que en los tiempos de Jesús. Cuando la gente rechaza la vida, a la fuente de la vida que es Jesús, el autor de la vida que es Jesús, quiere vivir lleno de vida, es imposible. Por eso muchas personas, si ustedes se dan cuenta, basta solamente con mirar el rostro de muchas personas. ¿Cuántas de estas personas que viven alejadas de Jesús aparentan una edad mayor que la que realmente tienen? Y todo lo contrario, cuando tú aceptas a Jesús, tienes una vida llena de paz, tienes una vida totalmente diferente. Tenemos problemas, sí, y muchas veces problemas muy serios, pero la actitud es diferente. Y no nos desesperamos porque sabemos que hay alguien que lucha por nosotros y que más temprano que tarde nos dará la salida a cada problema. Todo lo contrario, cuando tú te alejas de la vida, del autor de la vida, siempre terminas metiéndote en problemas. Sales de uno y entras a otro, y no es porque Dios lo quiera, es porque es el resultado de rechazar al autor de la vida. Porque tienes una vida pequeña, corta, insignificante, cuando debes ser una persona. Y para eso te invita Jesús a ser una persona llena de vida. Y esa persona que rechaza la fuente de la vida, así como hicieron los 10 espías, esa persona sola atrae la condenación, que es la última parte. Y eso dice el Evangelio según San Juan, ahora en el capítulo 3. Eso sí vamos a leer del 18 hasta el 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Y dice el capítulo 1 y el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando hay gente que tiene una forma de vida, podríamos decir, sin sobresalto, una forma de vida pasajera, y se conforma con esa forma de vida y no piensa que su vida puede ser mejor. Esas personas son aquellas que no le interesan saber de Dios. Se conforman con algo, como dice la Biblia, con la oscuridad. Mira, tú y yo nos llevamos bien, pero no me hables de Dios. Así dice. Esa es la frase que la mayoría utiliza, ¿no? Como para no rechazar abiertamente, pero sin embargo con poner una barrera y evitar que el conocimiento de Dios llegue a su vida. Entonces dice, mira, yo te considero, yo te respeto, pero no me hables de Dios. Yo estoy así tranquilo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la tranquilidad es sobresaltada por sus propias decisiones. En ese momento, a lo mejor es posible que busque a Dios. Pero cuando la persona rechaza al autor de la vida, no es que Dios lo condena, él mismo se está condenando. Como habíamos puesto el ejemplo del árbol que le cortamos la raíz. Si tú mismo te cortas la raíz, que es por donde surge la vida para el árbol, así
Como ese ejemplo es cuando tú decides rechazar a Jesús. Si tú cortas la comunicación con el autor de la vida, ¿cómo es posible que vayas a tener vida? Una vida buena, una vida plena. La condenación viene no porque Dios quiera condenarte, sino porque tú mismo te condenaste a vivir una vida pequeña. Y cuando digo pequeña, no digo de que vas a vivir poco tiempo, no. Estoy diciendo que la vida es abundante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y esa verdad no es para vivirla posterior, no es para cuando obtengamos la vida eterna, no es para vivirla desde acá. Dios quiere que tú cambies tu vida. Dios quiere que dejes los sobresaltos. Dios quiere que te aferres al autor de la vida y que tengas vida en abundancia, porque para eso vino Jesús. Él es el autor de la vida. San Juan utiliza mucho esta palabra, la vida, o la palabra zoe, como se dice en griego, porque lo que quiere resaltar San Juan es la vida que está en Cristo. Y solamente es aceptarlo por fe. Así como los dos espías dijeron, vamos y tomemos aquellas ciudades porque Dios las entregará en nuestras manos. Quizás desde el punto de vista lógico, los 10 espías dijeron, sí, esta es la parte lógica. Pero sí sabes que por pensar con demasiada lógica, lógicamente hay gente que se pierde. Porque para ir a Jesús y creer en Jesús, hay que aceptar que Él tiene poder, que Él, así como creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, solamente con decir una palabra, Dios puede hacer que tú vuelvas a tener una nueva vida, solamente con su palabra. Puede solucionar tus problemas solamente con decir la palabra. Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión. Ese es el autor de la vida. Jesús vino para que tú tengas vida eterna. Y la vida eterna no empieza cuando Él venga, la vida eterna empieza desde acá. ¿Por qué? Porque si tú estás preparado, ese autor de la vida, aún si llegares a morir mañana, te resucitará para la vida eterna. Pero aquí tendrás la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar. Que Dios te bendiga. Y recuerda compartir, darle like y suscríbete al canal para que de esta manera cada que hay un nuevo video con otros temas, no solamente de la lección de escuela sabática, te pueda llegar un anuncio y puedas verlo. Que Dios te bendiga.